Anterior clase les dije que era el último componente que teníamos que analizar. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio que tiene varios de los componentes que hemos estado analizando. Bien, dice lo siguiente. Un sistema de refrigeración con freón 12 tiene dos evaporadores. El primero funciona a menos 18 grados centígrados y es alimentado por un subenfriador de líquido que opera a 4,5 grados centígrados. El líquido subenfriado alcanza una temperatura de 21 grados centígrados. El otro evaporador es de tipo inundado y la temperatura de diseño es de menos 8. Esto nos está diciendo hasta acá de que vamos a tener dos depósitos separadores porque están funcionando a presiones distintas. El primero va a funcionar a esta presión intermedia y el segundo, que es de tipo inundado, va a funcionar a menos 8 grados centígrados, que es también la temperatura a la que va a funcionar el segundo evaporador. Dice que ambos evaporadores tienen la misma capacidad y que el sistema tiene dos compresores en serie. El flujo máximo que pasa por el compresor de alta es de 3 kilogramos por minuto. Nos pide determinar la capacidad en los evaporadores y el coeficiente de operación. También nos dice que el condensador funciona a 43 grados centígrados. Bien, ese sería el esquema para este enunciado. Nos dice que tenemos dos evaporadores, el primero que funciona a menos 18, el segundo también va a funcionar a menos 18, porque dice que la temperatura de diseño es menos 8 grados centígrados. Pero el primero está alimentado por un subenfriador de líquido. Recordemos que este era el subenfriador de líquido, un intercambiador de pared que circula o que pasa a través del depósito separador, a través del líquido del depósito separador. Intercambia calor. Si se escucha entrecortado me avisan, porque me sale que mi internet está inestable. Intercambia calor sin mezclarse con este líquido del depósito. Ese líquido se evapora y el líquido de la tubería cede calor, cae su temperatura. ¿Por qué se hace esto? Porque generalmente cuando se tienen conexiones largas hay caídas de presiones que hacen que el líquido saturado que sale del condensador pase a estado de mezcla antes de pasar por la válvula, lo que dañaría la válvula. Entonces, para evitar eso, utilizamos este equipo que enfría el líquido y lo manda enfriado a la válvula. Nos dice que el segundo evaporador es de tipo inundado y está alimentado por un depósito que funciona también, que va a funcionar también a menos 18. La temperatura del evaporador 2 entonces va a ser también menos 18 grados centígrados. Nos da el flujo másico que pasa por el compresor de alta presión, el segundo. Y también nos dice que las capacidades de los evaporadores son iguales. El diagrama presión-entalpía para este esquema sería de la siguiente manera. El estado 1, 2 y 3 son el mismo estado, pero con diferente flujo másico. Lo único que pasa es que se divide el flujo másico 1 en 2 y 3, pero el estado es el mismo. Es un líquido saturado seco que sale del condensador. El líquido saturado seco del estado 2, del flujo másico 2, ingresa al subenfriador de líquido, se subenfría, es decir, va a la derecha, y sale como líquido subenfriado en el estado 2'. Ese líquido subenfriado entra a una válvula de expansión, se expande hasta la presión del evaporador, que va a estar determinado por su temperatura, ingresa al evaporador y sale como vapor saturado seco. Bien, ahora analicemos el segundo depósito. El líquido
ingresa directamente saturado seco, se expande a través de una válvula de expansión y se separa en líquido saturado seco y en vapor saturado seco. Bien, este sería también el primer depósito, perdón. El líquido ingresa en el estado 2, parte del líquido, porque aquí se divide el flujo, se separa en líquido saturado seco, en vapor saturado seco, y el líquido saturado seco se convierte en vapor gracias al intercambio de calor que les mencionaba anteriormente. Por eso la línea roja. Las líneas rojas que estoy graficando simbolizan intercambio de calor. Siempre tienen que poner o marcar que hay intercambio de calor en este tipo de equipos, porque es parte del gráfico, tienen que ponerlo para tener todo el puntaje. Entonces, esta línea roja con la flecha marca que hay intercambio de calor que está ocasionando ese cambio de fase. Bien, en el segundo depósito lo que les decía, ingresa al segundo depósito separador, se separa en líquido saturado seco y en vapor saturado seco también, pero a presión más baja, a presión del evaporador directamente, que va a ser la misma, en ambos evaporadores la presión es la misma porque van a tener la misma temperatura. Entonces lo que pasa es que se expande hasta la presión del depósito separador 2, se separa en líquido saturado seco, en vapor saturado seco, el líquido, todo el líquido se alimenta directamente al evaporador, cambia de fase hasta vapor saturado seco, y se realimenta al mismo separador. Recordemos cómo funcionaba el separador total. Tenemos además dos compresores, entonces la compresión va a ser en serie. El vapor saturado seco que sale del depósito separador total va a estar a la misma presión que el vapor saturado seco que sale del evaporador 1, porque funcionan a la misma temperatura. Entonces lo único que pasa es que se mezclan esos flujos, porque están a la misma presión, se pueden mezclar y se envían al primer compresor, al compresor de baja presión. Se comprime hasta la presión intermedia, porque necesitamos mezclar este flujo con el vapor saturado seco que sale del primer depósito separador. Tenemos que mezclarlos para poder comprimirlos. Entonces, por eso primero hacemos una compresión hasta la presión intermedia. Mezclamos los flujos, da como resultado un estado 15, un estado intermedio, y ese flujo es el que ingresa al compresor de alta. Se comprime y sale a la presión del condensador como vapor recalentado. Se alimenta el condensador y se repite el ciclo. El efecto refrigerante 1 va a ser la diferencia entre la entalpía 8 y 7. El efecto refrigerante 2, la diferencia entre la entalpía 12 y 11. Los trabajos de compresión, recordemos que son la diferencia entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida. El coeficiente de operación se determinaría de la siguiente manera. Cada efecto refrigerante por su respectivo flujo másico sobre todos los trabajos de compresión por su respectivo flujo másico. En este caso, el efecto refrigerante 1 por el flujo másico 7, que es el que circula por el primer evaporador, más el efecto refrigerante 2 por el flujo másico 11, que es el que circula por el evaporador 2, dividido sobre el flujo másico 13, que es el que entra al compresor de baja por el valor absoluto del trabajo de compresión, más el flujo másico 15 por el valor absoluto del trabajo de compresión del compresor de alta. Para el estado 1 tenemos la temperatura. Nos decía que el condensador funciona a 43 grados centígrados y sabemos que el refrigerante sale del condensador como líquido saturado seco.
Entonces ubicamos la temperatura en la tabla de saturación de freón, tenemos que interpolar, y ubicamos la entalpía del líquido saturado seco. Interpolando nos sale un valor de 18,58. También podemos obtener la presión, porque la vamos a utilizar más adelante para manejar el diagrama presión-entalpía. La presión del estado 1 es de 10,63. Para el estado 2' tenemos la temperatura. Nos dice que el refrigerante sale del subenfriador de líquido a una temperatura de 21 grados centígrados. La entalpía entonces sería la del líquido saturado seco también, porque no tenemos tabla del líquido de freón subenfriado, pero podemos hacer la aproximación al líquido saturado seco. La entalpía del estado 2' entonces sería 13,36. La entalpía del estado 4 va a ser igual a la del estado 1, porque lo único que está pasando es una expansión en una válvula a través de una válvula. Entonces sabemos que en la válvula la entalpía se mantiene constante. Para el estado 5 tenemos la temperatura a la que funciona el subenfriador, es decir, la temperatura intermedia. Esa temperatura intermedia es de 4,5 grados centígrados. Tenemos el título o calidad del estado 5, que es 1 porque es un vapor saturado seco. Con eso entramos a la tabla. Ubicamos la temperatura y leemos la entalpía del vapor saturado seco, que es 45,23. También podemos leer la presión intermedia, porque nos va a servir para la utilización del diagrama presión-entalpía. Ahora definimos el estado 6. El estado 6 también está a una temperatura de 4,5, pero con título 0. Es un líquido saturado seco. Entonces, ubicamos la temperatura y leemos la entalpía del vapor del líquido saturado seco. Es 9,59. Para el estado 7 es la salida de una válvula de expansión, por lo tanto la entalpía 7 va a ser igual a la entalpía 2', es 13,36. El estado 8 es la salida del evaporador, el líquido es un vapor saturado seco a temperatura de menos 18 grados centígrados para ambos evaporadores, porque ambos evaporadores funcionan a menos 18 grados centígrados. La entalpía sería, ubicamos la temperatura y leemos la entalpía del vapor saturado seco. Sería 42,92. También la presión, para utilizarla en el diagrama presión-entalpía seguramente. La entalpía del estado 9 va a ser igual a la del estado 1 porque es la salida de una válvula de expansión. Y lo que les decía, la entalpía 8, 12 y 13 son igual a la entalpía 8 porque son vapores saturados secos, pero que están con distintos flujos másicos. Por eso se diferencian los números de los estados, pero están en el estado de vapor saturado seco con distinto flujo másico simplemente. Para el estado 11 tenemos la temperatura, que es la del evaporador, y el título o calidad, que es 0, porque es un líquido saturado seco. Leemos la entalpía del líquido saturado seco, y esa sería la entalpía del estado 11. También leemos la entalpía del vapor saturado seco a la temperatura del evaporador, porque al primer compresor ingresa vapor saturado seco a esa temperatura. Entonces la entropía nos va a servir para manejar el diagrama presión-entalpía. La entropía del vapor saturado seco para esa temperatura es de 0,168.
Bien, para definir el estado 14, que es la salida del compresor, conocemos la entropía, que se mantiene constante, y la presión a la que vamos a comprimir, que es de 3,63, es la presión intermedia. Con eso entramos al diagrama presión-entalpía, ubicamos el estado 13, que es un vapor saturado seco a la presión de 1,67, estaría aproximadamente en ese punto. Esta línea que se ve acá es la del vapor saturado seco. Aquí está la campana un poco inclinada. Ubicamos entonces el estado 13, trazamos una línea de entropía constante hasta la presión de 3,63. Ahí estaría el estado 14. Trazamos una línea de entalpía vertical y leemos que la entalpía del estado 14 es aproximadamente 46. Bien, a la salida del compresor de baja, el flujo de refrigerante se mezcla con el vapor saturado seco que sale del subenfriador de líquido. Y el enunciado nos dice que la suma de ese flujo másico es de 3, porque es la que ingresa al compresor de alta. Entonces el flujo másico 5 más el 14 va a ser igual a 3 kilogramos por minuto. Además, el enunciado nos da el dato de que la capacidad en ambos evaporadores son iguales. Estos datos nos van a servir para determinar las relaciones de flujo másico que nos van a ayudar a determinar el coeficiente de operación. O también podemos determinar los flujos másicos directamente, no necesariamente las relaciones. Pero generalmente es más sencillo determinar una relación entre flujo másico, sobre todo cuando tenemos 16 flujos másicos distintos. Bien, entonces nos dice que la capacidad en ambos evaporadores son iguales. Nosotros recordamos la ecuación de capacidad de refrigeración. La capacidad de refrigeración no es más que la multiplicación del flujo másico por el efecto refrigerante. El flujo másico que pasa por el primer evaporador es el flujo másico 7 por el efecto refrigerante 1. En el evaporador 2 o en la capacidad de refrigeración 2 es igual al flujo másico 11 por el efecto refrigerante del evaporador 2. Nosotros ya podemos determinar ambos efectos refrigerantes porque ya tenemos sus entalpías. Eso es lo que hacemos entonces. Despejamos el efecto refrigerante 1, recordemos que era la diferencia entre la entalpía 8 y 7, y el efecto refrigerante 2 es la diferencia entre la entalpía 12 y 11. Hacemos las operaciones y tenemos que el efecto refrigerante 1 es 29,56 y el efecto refrigerante 2 es 38,19. Bien, entonces así quedaría la ecuación que nos da como dato que dice que las capacidades son iguales. De aquí podemos despejar una relación de flujos másicos. Entonces el flujo másico 11 podemos pasarlo a dividir y el efecto refrigerante 1 lo pasamos al otro lado a dividir también. Y tenemos que la relación entre el flujo másico 7 y 11 es de 1,29. Hacemos también un balance general a todo el sistema, un balance de masas, que nos va a ayudar a determinar qué flujos másicos son iguales para saber con qué flujos másicos ya contamos. El flujo másico 1 es igual al 15 y al 16, es la totalidad del flujo másico de refrigerante. El flujo másico 2' es igual al 7 y al 8, el flujo másico 11 es igual al 12. El flujo másico 13 es la suma entre el 8 y el 10. El flujo másico 13 es igual al 14. Y el flujo másico 15 es igual a la suma entre el flujo másico 5 y el 14.
hacemos un balance al primer depósito separador. En este caso es un separador total, funciona como un separador total. Si nosotros observamos el sistema, tiene dos entradas y dos salidas. Las dos entradas son el flujo másico 3 y el 12, y las salidas el flujo másico 10 y 11. Ese sería el balance de masas. El balance de energía quedaría así. Pueden simplemente multiplicar el flujo másico por su respectiva entalpía. De aquí podemos observar de que el flujo másico 3 es igual al 10, porque la totalidad del flujo másico de refrigerante en algún momento va a tener que pasar a ser vapor saturado seco y salir del depósito separador. El flujo másico 11 es igual al 12. Entonces, reemplazamos flujo másico 3 por 10, manteniendo la entalpía 3 en su lugar. Y lo mismo para el flujo másico 12. Reemplazamos flujo másico 12 por flujo másico 11 porque son iguales, manteniendo la entalpía en su lugar, porque así estaba determinado el balance de energía. Reacomodamos la ecuación para poder factorizar. Factorizamos y despejamos. Como anteriormente encontramos una relación de flujo másico que estaba en función del flujo másico 11 o sobre el flujo másico 11, es conveniente que todos los flujos, las relaciones de flujo másico que tengan el flujo másico 11 esté como denominador para que tengamos algo en común. Entonces lo que hacemos es que el flujo másico 11 esté como denominador otra vez, porque así lo determinamos anteriormente, para tener algo en común con la anterior relación de flujos másicos, porque eso nos puede ayudar más adelante. Entonces encontramos la relación entre el flujo másico 10 y 11. Haciendo las operaciones nos sale que es de 1,57. El flujo másico 13 no es más que la suma entre el flujo másico 8 y 10. Entonces, lo que les decía, podemos dividir esta ecuación entre el flujo másico 11. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos la relación entre el flujo másico 10 y el 11, y también conocemos la relación entre el flujo másico 8 y 11. ¿Por qué? Porque el flujo másico 8 es igual al 7. Entonces, simplemente dividimos entre toda la ecuación sobre flujo másico 11 y reemplazamos lo que calculamos anteriormente. La relación entre el flujo másico 13 y 11 es de 2,86. El flujo másico 13 es igual al flujo másico 14, entonces también conocemos ya la relación entre el flujo másico 14 y 11. Bien, ahora hacemos un análisis en el subenfriador. Nuestro subenfriador tiene una entrada y dos salidas. La entrada es el flujo másico 2 y las salidas son el flujo másico 2' y el flujo másico 5. Nuestro balance de energía quedaría así, multiplicando el flujo másico por su respectiva entalpía. Reemplazamos, sabemos que el flujo másico 2 es igual al flujo másico 2' más el flujo másico 5. Entonces reemplazamos eso manteniendo la entalpía 2 en su lugar para tener una incógnita menos. Distribuimos el flujo, la entalpía 2 para cada flujo másico. Reacomodamos la ecuación para poder factorizar. Factorizamos y podemos despejar una nueva relación entre flujos másicos, porque ya conocemos todas esas entalpías. Como ya conocemos la relación entre el flujo másico 2, que es igual al flujo másico 7, y el flujo másico 11, podemos aprovechar esa relación para tener una incógnita menos, porque si despejamos flujo másico, y encontramos la relación entre el flujo másico 2 y el 5, no nos va a ayudar mucho. Entonces lo que vamos a hacer es dividir todo entre flujo másico 11 nuevamente.
Entonces, como ya tenemos la relación entre el flujo másico 2' y 11, que es igual a la relación entre el flujo másico 7 y 11, vamos a eliminar una incógnita. Simplemente despejamos flujo másico 5 sobre 11, la relación entre flujo másico 5 y 11, porque ya conocemos esta relación que está encerrada, que es la relación entre flujo másico 2' y 11. Reemplazamos los valores y haciendo los cálculos nos sale que la relación entre el flujo másico 5 y el flujo másico 11 es de 0,252. Bien, aprovechando nuevamente las relaciones que tenemos entre los flujos másicos con el flujo másico 11, podemos determinar la relación entre el flujo másico 15 y el flujo másico 11. El flujo másico 15 es igual a la suma del flujo másico 5 más el 14. Dividiendo esa ecuación entre flujo másico 11 para aprovechar lo que ya tenemos, podemos determinar la relación entre el flujo másico 15 y el flujo másico 11. Hacemos un balance de energía, dividimos todo entre flujo másico 11 nuevamente, porque ya conocemos todas esas relaciones de flujos másicos, y podemos despejar la entalpía 15, que sería nuestra incógnita. No conocemos la entalpía 15 y no hay manera de determinarla porque el estado 15 es un estado de mezcla entre el estado 14, que es un vapor recalentado, que no lo hemos determinado, y un vapor saturado seco. Entonces es difícil determinar ese estado, incluso gráficamente. Vamos a aprovechar este balance de energía para encontrar la entalpía 15. La entalpía 15 es de 45,93. Bien, ahora podemos determinar la entalpía 16, que sería la última. El compresor 2 comprime hasta la presión del condensador, que es de 10,63. El refrigerante ingresa a la presión de 3,63, que es la presión intermedia. Aproximadamente aquí estaría el estado 15. Trazamos su línea de entalpía, que su entalpía es a casi 46, entonces estaría aproximadamente ahí. Encontramos el punto de intersección entre su entalpía y su presión, y ese sería el estado 15. Trazamos una línea de entropía constante hasta la presión de 10,63. Ese sería el estado 16. Trazamos la línea vertical y leemos la entalpía 16, que sería 51. Bien, respondiendo a lo que nos pide el enunciado, nos pide dos cosas: determinar la capacidad en los evaporadores y el coeficiente de operación. La capacidad del evaporador 1 es igual al flujo másico 7 por el efecto refrigerante 1. Ya conocemos el efecto refrigerante, es de 29,56, pero no conocemos el flujo másico 7. Podemos determinarlo. El enunciado nos dice que el flujo másico 15 es igual a 3, y nosotros ya conocemos la relación entre el flujo másico 15 y 11, y conocemos la relación entre el flujo másico 7, que es el que queremos, y el flujo másico 11. Como ya tenemos el flujo másico 15 y conocemos la relación entre el flujo másico 15 y 11, podemos despejar de esa relación el flujo másico 11. El flujo másico 11 entonces sería dividir el flujo másico 15 entre la relación de flujos másicos, que es de 3,113. Voy a comprobar. Sí. Perdón. Está bien la operación, pero
Aquí el dato está mal reemplazado. Pero ese es el resultado. Pueden comprobarlo si desean. Bien. Lo que les decía entonces, de esa relación podemos despejar el flujo másico 11 y simplemente reemplazamos el flujo másico 15 y la relación de flujo másico. El flujo másico 11 sería igual a 0,963. Como ya conocemos el flujo másico 11, de la relación entre el flujo másico 7 y 11 podemos despejar el flujo másico 7. Ya tenemos el flujo másico 7 y el efecto refrigerante 1. Con eso podemos determinar la capacidad de refrigeración del evaporador 1. La capacidad en el primer evaporador es de 36,65. Y esa también sería la capacidad en el evaporador 2. Por último, determinamos el coeficiente de operación. Tenemos todos los efectos refrigerantes y los trabajos de compresión. Podemos determinarlos, pero no tenemos los flujos másicos. Entonces vamos a aprovechar nuevamente la relación que tienen los flujos másicos con el flujo másico 11. Dividimos todo entre flujo másico 11 para no alterar la expresión. El flujo másico 11 sobre el flujo másico 11 va a dar 1 y las demás relaciones ya las conocemos. Determinamos el trabajo de compresión de baja y de alta presión de ambos compresores y simplemente reemplazamos la relación entre el flujo másico 7 y 11 por el efecto refrigerante 1 más el efecto refrigerante 2 por 1 sobre la relación entre el flujo másico 13 y 11 por el valor absoluto del compresor de baja más la relación entre el flujo másico 15 y 11 por el valor absoluto del compresor de alta. El coeficiente de operación para este ciclo sería de 3,55. Esa sería la clase de hoy.